Este es un tema para conversar con nuestro siguiente entrevistado, pero queremos partir también por la coyuntura internacional a propósito de la elección norteamericana. Tenemos en la línea al economista, académico, expresidente del Banco Central, Roberto Saller. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Placer saludarlo. Igualmente. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atender nuestra llamada para analizar lo que pasa a partir, en primer lugar, de la victoria de Joe Biden en Estados Unidos. Decíamos al comenzar el programa que en una de esas cabe esperar un tono más positivo en las relaciones internacionales, una validación del diálogo internacional, un término del aislacionismo, el reduccionismo internacional en el que metió Donald Trump a Estados Unidos. ¿Lo ves así o no? ¿Puede haber ahí algo concreto como efecto benéfico para Chile? Yo pienso muy parecido a lo que ustedes están diciendo. Creo que efectivamente uno deberá esperar un retorno a Estados Unidos un poco al multilateralismo, que fue lo que Trump en alguna medida, en bastante medida, quitó a Estados Unidos en ese plano. Y eso yo veo positivo para Chile, fundamentalmente porque de los problemas serios que había en la economía internacional era principalmente la relación muy tensa de Estados Unidos con la Unión Europea y sobre todo con China. Entonces yo creo que ese es un aspecto que, si bien probablemente algo de eso se va a mantener, porque efectivamente había algunos problemas, sobre todo con China, en el plano del comercio internacional y de la tecnología y de la información en Estados Unidos, en el comercio entre Estados Unidos y China, yo diría que ahí eso debiera impulsar fuertemente los mercados. Y por el lado de Chile eso indudablemente es favorable. Ahora, sí creo que a raíz de la pandemia, un tema que tenemos que tener presente a futuro, independiente de Biden, es que es probable que el tema del proteccionismo se mantenga como un elemento, no voy a decir central, pero importante en la estrategia económica de casi todos los países del mundo y sobre todo los países desarrollados, y ese es un aspecto complicado para nosotros que hemos en buena medida desarrollado una estrategia muy fuerte de apertura a la economía internacional. Entonces, si se da esto que te digo, que a raíz un poco de la seguridad sanitaria, por así decir, y por lo que ha significado esta crisis, yo diría que más lo que por excepción por suerte, de triunfo de Biden, lo que ha sido una tendencia hacia gobiernos más nacionalistas en buena parte del mundo, yo diría de que tenemos que estar preparados a futuro en una estrategia de desarrollo, de que es probable que el dinamismo o la apertura de la economía mundial para nosotros sea menos favorable, pero en lo coyuntural, volviendo a tu pregunta, Mauricio, yo diría que esto es bien positivo, y creo que aún más, esto hace más posible aún que en Estados Unidos, en lo que se llama el segundo paquete fiscal que se estaba esperando y que no logró, acuerdo antes de la elección. Es probable que si se calman las aguas, eso se lleve a cabo bastante luego. ¿Uno podría esperar que se acaban estas guerras comerciales en las que embarcó Trump a Estados Unidos con China? Claro, yo diría, no sé si tanto como eso, porque como digo, hay algunos temas verdaderos que había planteado Trump en la relación con China, pero yo diría que desde el tema verbal del lenguaje hasta algunas de las medidas que se tomaron, que fueron medidas, yo diría, muy impulsivas, muy poco pensadas, incluso muy distorsionadoras, yo creo que eso claramente deberá revertirse y eso es bien favorable para nosotros en general. Ahora, aprovecho a comentarte que mirando al 2021, más allá del tema de la elección en Estados Unidos, una de las cosas positivas que se está viendo es que Asia, sobre todo Asia, se está recuperando con bastante fuerza. Esto indudablemente está muy condicionado al tema sanitario, pero nosotros hoy día, la gente a veces no ve las últimas cifras, pero estamos casi con un 60% de nuestras exportaciones están dirigidas a Asia. Entonces, si se mantiene ese dinamismo, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos y Europa, que el tema sanitario está volviendo con mucha fuerza, el tema de la pandemia, ese es uno de los elementos que podríamos tener favorables para una recuperación, no espectacular ni mucho menos, pero para una recuperación el próximo año. Bien. Conversamos a esta hora con el economista, académico y expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Roberto, entrando ya en materia local, y antes de ir al fondo del tema del retiro del 10% de los fondos de pensiones, se hablaba y se analizaba, digamos, cuando terminó la semana, sobre este alto IPC, que saltó a un 0,7%, mucho más arriba de lo esperado por el mercado, diciendo que había influido el efecto del retiro
retiro del 10%, que septiembre y octubre explican casi la mitad de la inflación acumulada en el año, y los análisis apuntaban básicamente a que, por un lado, ¿no es cierto?, esto tenía que ver con que había mayor inyección de liquidez que recibieron todos los hogares por este retiro de los fondos, el ingreso familiar de emergencia y también por el proceso de desconfinamiento. ¿Cómo lo ves tú para entrar antes del 10% como tal, el efecto inflacionario? Mira, la verdad es que nadie puede decir seriamente, así muy técnicamente, a qué se debe, pero indudablemente cuando uno mira qué otros elementos podrían estar jugando ahí, hay bastante pocos otros. O sea, ese es un elemento muy fundamental, el tema del retiro del 10%, que fue un monto de liquidez significativa que entró al mercado. Y yo diría que lo otro que hay que analizar, que hay que considerar, es de que también las políticas fiscal y monetarias están jugando ya, esas generalmente toman un tiempo en tener efecto, y esas ya llevan varios meses, y entonces también es un tema que vamos a mirar a futuro, de un elemento de demanda que está en alguna medida financiado por las políticas monetarias y fiscales, que también apunta a una mayor inflación. Hay un aspecto ya que yo he visto que no se ha considerado mucho. Cuando se inició la pandemia, y uno se tiende a olvidar de esto, las perspectivas que habían, no solo en Chile, sino que en el mundo, respecto de la inflación, era más bien a un alza la inflación, cosa que no ha ocurrido en ninguna parte. Y el motivo es porque el impacto inicial, si ustedes se recuerdan de la pandemia, fue una menor oferta de bienes. O sea, había un tema de que no se podía ir a trabajar, que había temas con el transporte. Entonces uno veía que la oferta se veía que iba a disminuir, y ocurrió que, obviamente, a raíz de la pandemia, el impacto que tuvo, no solo cayó la oferta, sino que también cayó la demanda, porque la gente se sintió más pobre, porque efectivamente los ingresos cayeron, porque el desempleo aumentó. Entonces, esta pandemia ha tenido un efecto brutal en la economía mundial y chilena, porque te ha afectado las dos cosas, oferta y demanda. ¿Por qué te digo esto? Porque un elemento que hay que considerar es que junto a esta mayor demanda, en buena medida financiada en parte por el 10%, también hay un tema de que la oferta se está recuperando con mucha lentitud como consecuencia de que uno se demora más en llegar a los trabajos, que mucha gente todavía no puede ir a trabajar, que en todas partes, digamos, por así decir, si ustedes piensan en un restaurante, en cualquier actividad, la actividad está a mitad o a lo más a 3/4 del ritmo que tenía antes. Entonces la oferta también está disminuyendo. Entonces yo creo que el tema inflacionario, si bien se va a minorar fuertemente, yo creo que estos 2 meses fueron 2 meses muy puntuales. Yo creo que en la medida en que el confinamiento vuelva, o que haya una segunda vuelta de la pandemia, o que no se logre retomar con más fuerza la actividad, vamos a tener un tema, la inflación no va a ser tan baja como se está esperando. Ya, y eso si es que llega el segundo retiro del 10%, ¿no quedaría otra vez postergado? ¿Por qué motivo dices? Esa normalización que dices tú que pudiera producirse, porque que es un efecto transitorio, esta coyuntura que se ve ahora, si hubiera otro 10%, ¿sería otra nueva inyección de plata que presionaría la demanda? En términos de inflación, sí. Sí, o sea, a eso me refiero. Ese 10% tendríamos, creo que sin duda, 2 o 3 meses más de una inflación más alta que lo que estábamos acostumbrados. Claramente, yo creo que es un efecto casi directo. Pero creo que ojalá, digamos, este 10% en esta segunda vuelta, ojalá no ocurriera, y para eso tendríamos que tener, eso sí, una política fiscal que estamos casi reviviendo lo que se vivió antes del 10% inicial. Yo diría más pronta, más eficiente, más rápida de lo que está ocurriendo. Yo creo que ahí hay un tema muy mayor. Mira, en octubre, estamos hablando un mes atrás, salieron los nuevos datos fiscales del Fondo Monetario Internacional a raíz de la reunión que tiene el banco, la segunda reunión que tiene el Fondo Monetario anual. Y cuando tú miras las cifras de nuevo de Chile en relación a su deuda, en relación a su fondo soberano, en relación a lo que tú quieras en términos fiscales, las proyecciones para fines de este y el próximo año son extraordinariamente positivas en términos relativos, porque obviamente tenemos un déficit muy grande, obviamente el gasto está aumentando, pero en términos relativos hay mucho, sigue habiendo un tema que conversamos alguna vez con ustedes, hay mucho espacio fiscal. En comparación con otros países, dices tú. No, que eso es lo que importa para estos efectos. Te fijas, mira, si tú miras el riesgo país de Chile, con la baja que tuvo hace poco de una calificación de Fitch, con el tema del plebiscito, con el tema constituyente, con lo que tú quieras, sigue siendo más bajo que Perú, más bajo que Colombia, más bajo que México, más bajo que Brasil. O sea, para efectos internacionales, nosotros, el riesgo país nuestro está extraordinariamente acotado. Tenemos al día de septiembre, al 30 de septiembre de este año, los fondos soberanos en Chile tenían 21.000 millones de dólares aún. Al 30 de septiembre, estamos hablando hace, 40 días atrás.
Yo no estoy diciendo, ustedes creo que me conocen, yo no soy una persona que diga que hay que gastárselo todo, pero hay espacio fiscal, eso es lo que estoy tratando de decir. Y ese espacio fiscal, perdón Roberto, ¿cómo se tendría que traducir? Porque muchas veces se le pregunta al ministro de Hacienda y el ministro no es que diga que no hay plata, lo que dice es que se nos viene un periodo complejo, que va a ser la segunda ola de todas maneras, y que por lo tanto hay que saber gastar y hay que saber distribuir esos dineros porque obviamente no son infinitos. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Hay un ingreso familiar de emergencia que se activará o que se activa de manera inmediata, dice él, como primer punto para ayudar a las familias que están en una situación más complicada. ¿Te parece suficiente esa explicación? Sí, pues además agrega otra, que es que ha habido recuperación de empleo, que se han creado También ya varios cientos de miles de empleos desde el peor minuto a mitad de año hasta esta parte, y que los ingresos de las familias están volviendo. No, sin duda, yo creo que es un buen punto, o sea, déjame aclarar un punto, o sea, yo diría la economía de todas maneras va de menos a más, eso yo creo que es real. El segundo trimestre fue el peor trimestre, el tercero todavía va a ser negativo en términos de crecimiento económico en 12 meses, el cuarto yo lo tengo ya positivo, levemente positivo, pero positivo, en parte por una base de comparación muy baja el año pasado, y el próximo año yo estoy trabajando con un crecimiento económico, no con una caída como este año, o sea, claramente vamos de menos a más, pero de las cosas más complicadas que tenemos es que a pesar de que hay una recuperación del empleo es marginal comparado con el tema de fondo. Mira, el desempleo bien medido en Chile supera a los 2,5 millones de personas a la última cifra que era, si recuerdo bien, el 30 de agosto por parte del INE. Sí. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de gente y el grueso de esta crisis, la verdad, es que ha caído sobre los trabajadores. Si tú miras, el retiro del 10% anterior es retiro de dinero de las personas que están postergando están complicando su jubilación, pero de ahí viene el retiro. Si tú miras ¿cómo se llama? El tema del seguro de cesantía, toda la parte individual del seguro de cesantía, lo que no es, digamos, de la parte de fondo, digamos, de solidaridad, son retiros de personas que ahorraron, que son dineros propios, o sea, y mira el desempleo con la magnitud que tiene. Entonces yo creo que hay que realmente entender de que ha estado muy cargada, digamos, la carga de la crisis ha estado demasiado desproporcionadamente planteada en el sector laboral, y por lo tanto yo diría que los ingresos familiares de emergencia y los demás proyectos que podrían reactivarse, yo creo que deberían estar reactivándose ya, porque como te digo, en el tema del empleo la cosa se ve muy complicada. Yo no tanto en la actividad, si vamos a ver mejores cifras de actividad, vamos a ver mejores cifras de empleo, yo creo, pero muy marginales en su impacto. Entonces, perdona, cuando tú dices que se ve complicado lo del empleo, que algunos economistas como Alejandro Alarcón calculan en todavía 2,5 millones de personas que no están recibiendo ingresos, cuando tú dices que se ve complicado en el sentido de que va a ser complicado que esas personas puedan encontrar trabajo. Exactamente, yo creo que sí, quizás en lugar de 2,5 millones tú podrías tener en 2 meses más, no sé, 2.300.000, pero es una enormidad de gente, pues 2.200.000 pesos sin trabajo y sin empleo mucho. Pero además de eso hay un tema de que no se ha hablado mucho, y que tú preguntabas cómo se distribuye este eventual mayor gasto. Mira, de las cosas más complicadas que uno ve para el futuro es que a raíz de esta crisis, las empresas en general y todos nosotros, lo que estamos viendo ahora, la forma en que estamos haciendo esto, hay un cambio en lo que los economistas llamamos la función de producción. O sea, la producción en general de bienes y servicios va a estar mucho más cargada al tema digital, al tema tecnológico, y eso hace que, dada la calidad, por así decir, dado el nivel que tenemos de formación de los trabajadores en Chile en general, la poca productividad, si tú quieres ponerlo en otros términos, o la baja productividad que tenemos en Chile, hace que el crecimiento del empleo a futuro sea un empleo que va a requerir un cierto nivel de saber inglés, o de saber manejar bien el Internet, o de tener Internet. Bueno, y eso, de nuevo, es bien probable que sea un incremento del empleo no progresivo, más bien regresivo en términos de distribución de ingresos, porque las personas que podemos trabajar desde la casa, o que tenemos acceso a buena tecnología, etcétera, o manejarla, o que podemos manejar el inglés, no es la abrumadora mayoría de los trabajadores que quedaron desempleados. Entonces, yo creo que el tema de capacitaciones, dónde gastar en el futuro, yo creo que la capacitación que debería haber en Chile con cosas muy fundamentales a través de las propias empresas, a través de las universidades, a través de los centros técnicos, es uno de los áreas donde más habría que gastar, en mi opinión, en 2021. Si queremos tener un crecimiento del empleo que efectivamente saque a la gente del problema tan serio que están viviendo hoy día. Roberto, el problema es que uno ve los hechos y se encuentra con que ese criterio respecto de las holguras fiscales que todavía puede haber, la buena condición relativa en la que Chile todavía está en deuda, en déficit,
Pese a todo eso, no se ve ninguna medida, ningún anuncio ni ninguna disposición a hacerlo. Y pareciera ser que el gobierno tiró la esponja en materia del retiro del 10%. Y es más, después de que estuvimos el mes pasado, hace ya un montón de semanas, esperando la inminente presentación de las indicaciones para la reforma a las pensiones, pasan los días y pasan las semanas y no llegan nunca las indicaciones. Entonces tampoco se apura esa reforma que es bien fundamental. Hay ya dando vueltas desde hace tiempo propuestas tributarias también, por ejemplo, que hablan desde, qué sé yo, desde el impuesto al 1% más rico hasta otros ajustes tributarios, en fin, y se ve que ese debate tampoco aterriza en cambios más de fondo. ¿Cómo evalúas ese escenario? Lo evalúo muy mal. Yo creo que realmente ahí ha habido un tema de falta, digamos, de acuerdos mínimos que no han ocurrido. El ambiente político, todos sabemos, está bastante crispado en Chile y estamos pagando la cuenta, digamos, el grueso de la población por la vía de una recuperación, yo creo, menos rápida de la que podría ser. Y tú tienes razón, o sea, tanto el tema de pensiones como el tema tributario son dos cuestiones estructurales fundamentales en Chile que deberán manejarse. Ahora, para serte franco, en el tema yo en el tema pensiones, yo sinceramente creo que el grueso del tema de fondo que había ahí respecto del 10%, del segundo 10%, etcétera, ese tipo de políticas, se debe principalmente a lo que yo sinceramente no logro entender, y eso lo he planteado en otros términos, porque tú planteas que en términos relativos, no, es que Chile, es que tienes que mirar las cifras. Yo les puedo mandar las cifras, o sea, son cifras oficiales del Fondo Monetario Comparativa. Y todavía el próximo año nosotros estamos por encima en deuda neta, somos el segundo país del mundo con deuda neta más baja. Es cierto que es una deuda neta mayor que la que teníamos antes, pero todo el mundo ha aumentado su deuda neta. Entonces, ¿cómo es que el extranjero nos sigue mirando muy bien, te digo en términos relativos de nuevo, pero con la más baja calificación de riesgo en América Latina, con los países que nos comparamos, Perú, como digo, Colombia, Brasil, etcétera, México, y no tomamos medidas fiscales más grandes? Ya en marzo se decía, oye, hay que guardar municiones para el futuro, está bien, pero es que tenemos muchas municiones. Te digo, los fondos soberanos en Chile tienen al 30 de septiembre 21.000 millones de dólares que están ahí, que hace un año atrás eran 22.000, 22.500, está bien, se han gastado 1.500 o han perdido valor por otros motivos, no tengo muy claro cuánto se han gastado propiamente, pero ahí hay muchos recursos. Ahora, yo entiendo que hay que guardar algo, pero no hay por qué, o sea, pero la magnitud de esta es una crisis que se produce una vez cada 40 años, cada 100 años te diría, hay una crisis de esta magnitud. Entonces, si no ahora, ¿cuándo? Es un poco lo que estoy planteando. Ahora, yo creo que con un segundo retiro del Fondo de Pensiones, para serle bien sincero, yo creo que ahí ya el tema que dices tú de la reforma de pensiones ya pasó a ser un tema muy, muy mayor, pero creo que ya va a tener que quedar para una discusión posterior, porque realmente ya el tema estructural se vuelve muy complejo, porque efectivamente, si bien los recursos que hay en los fondos de pensiones son bastante bajos, obviamente disminuyen fuertemente si hay un segundo retiro. Y yo creo que todavía es tiempo, pensaría yo, para que el Ministerio de Hacienda tomara una actitud más proactiva y dijera, oye, nosotros el IFE viene mañana, viene hoy, digamos, con mayores recursos o mayores recursos al seguro de desempleo, cosas de ese estilo, o un programa de capacitación que realmente sea muy, muy dinámico, muy fuerte, y es cosa de usar, como digo, usar entre comillas las universidades, los institutos técnicos, que rápidamente podrían generar, digamos, cuestiones bien básicas que las universidades están en perfectas condiciones de hacerlo. ¿Te fijas? No hay que inventar la rueda. Y vamos pensando en el futuro, pero a mí me sorprende, sinceramente me sorprende, entiendo, o sea, no me sorprende tanto porque creo que realmente responde a una visión muy, yo diría, no decir dogmática, pero tiene una visión muy conservadora, si tú quieres, de mucho temor a una política fiscal muy expansiva, que yo la comparto en general, pero en esta coyuntura, si no es ahora, ¿cuándo? Roberto, se nos acabó el tiempo, súper cortito. El fin de semana el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, decía que por qué no pensar en impuestos a las utilidades excesivas, a los oligopolios. Eso no genera efecto en la inversión, hacia una comparación entre la carga impositiva que hay en Chile respecto al resto de los países de la OCDE, y pensando siempre en que se nos dice que si se aumentan mucho los impuestos, los inversionistas, bueno, no van a invertir. Por supuesto, entendemos que tiene que haber productividad y tiene que haber crecimiento para que haya más recaudación de impuestos, pero ¿cómo ves tú esa propuesta? Mire, yo en general las propuestas que se han planteado, esa es una que efectivamente salió el fin de semana, la propuesta también de un impuesto a, entre comillas, los altos patrimonios,
o cosas de ese estilo, yo creo que todas estas, el royalty, un royalty más fuerte que el que tenemos en Chile, yo creo que son todas políticas que vamos a tener que considerar en lo que es inevitable, que es una mayor carga tributaria en Chile y una estructura tributaria distinta a la que tenemos. Son cuestiones bien mayores. El ministro convocó a un conjunto de personas que van a mirar ese tema en los próximos 8 meses. Yo creo que ese es un tema, como digo, muy estructural. Creo que en esta coyuntura, y creo que sí es importante, quiero ser bien claro en esto, que hay dos temas, que hay que mirar quizás antes que eso, que es la calidad o la eficiencia del gasto en Chile, el gasto público, que cuando tú comparas Chile con otros países, es de los pocos países en los cuales antes y después del gasto público cambia muy poco en lo que se llama el Gini, la distribución del ingreso. Significa que el gasto público en Chile es bastante poco progresivo, bastante poco redistributivo. Ese es un desafío súper grande que nos requiere una reforma tributaria. Y lo segundo, las exenciones tributarias en Chile, o sea, la cantidad de personas o empresas que no pagan impuestos por motivos, entre comillas, especiales, que quizás se justificaron en el pasado. Eso hay muchos recursos. O sea, esas dos cosas son, como quien dice, sin necesidad de entrar, digamos, al tema más de fondo, que es el tema de nivel y distribución de la carga tributaria. Ese es un tema súper importante que hay que manejar. Calidad del gasto público y menor evasión, si tú quieres, o ilusión, como quieras llamarlo, tributaria. Dicho eso, te diría que en esta coyuntura, hoy día, me parece que, en particular, esa discusión yo honestamente la postergaría, porque creo que hoy día están los recursos por la vía financieros del fisco para enfrentar esta crisis, y creo que con todo el ruido que hay, no es que yo crea que no es que yo no me gusta el argumento en general que se dice no es el momento para la reforma tributaria. Yo creo que en realidad este es de los pocos momentos, pero yo diría, saliendo un poquito de esta crisis y en la discusión más de fondo, es un tema fundamental en Chile, que a futuro tenemos que tener un nivel de impuestos más alto y una estructura más progresiva. Roberto Saller, economista, expresidente del Banco Central, muchas gracias por compartir este análisis en ADN hoy. Muchas gracias.